Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Esperemos que se le estén pasando bien y como lo hemos dicho a lo largo de todos estos días, sobre todo que estén resguardados, que estén en compañía de su familia, que estén pues utilizando este tiempo al cual nos vemos forzados, ¿verdad?, a estar un poquito reservados a todas las actividades, ocupándolo para pensar, para tener una introspección, estemos analizando la vida, estemos analizando el tiempo que hace mucho no compartíamos con la familia, cómo es que a todos se le puede encontrar un lado positivo. De parte de la comunidad cristiana Masada Ulam recibe un saludo y es nuestro deseo en Dios que estés muy bien. Mi nombre es Israel Chapa, soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Ulam. Con nosotros se encuentran Idalia Castro, Jessica Pato, Axamadai, Nara Castro, Ivette Castro, Jania Castro. Las Castro en pleno. Hoy tenemos a las 4, ¿eh? Hoy es día especial, domingo, y hoy, dado que una no fue a trabajar, no sé, le dio flojera, no es cierto, pidió el día, es que están las 4 juntas. Bueno, pues es un gusto que nos estés acompañando, que ya te estés conectando. Saludos a todos los que ya están conectándose, a Marisela, ahí tenemos también ya a Abigail, a algunos otros que iremos mencionando a lo largo del programa. Pero también a ti que tal vez encontraste esta transmisión y tal vez digas de qué se trata esto. No hay casualidades. Albert Einstein decía que Dios no juega dados, por eso no hay casualidades. Era voluntad de Dios que pudieras tener este tiempo y escuchar esta transmisión. Este es un programa, como te decía al principio, de la comunidad cristiana Masada Ulam. Y la intención de este programa, sobre todo en este horario de domingos, que no es regular, que dado el caso que ahora nos tiene aislados y en nuestras casas, hemos planificado, ¿verdad?, por sugerencia de las personas que se han comunicado con nosotros, que tengamos este tiempo especial los domingos a las 8 de la noche, en donde mientras dure el aislamiento, mientras dure esta cuestión del COVID-19, vamos a estar transmitiendo. Y cuando yo les preguntaba sobre qué cosas querías que habláramos, más de, bueno, no voy a decir número porque sería mucha ostentación, pero varias personas nos dijeron que quería que habláramos del tiempo del fin, que habláramos de la escatología. ¿Qué es la escatología? Pues es precisamente eso, la doctrina del tiempo del fin. Entonces, pues este programa le hemos denominado, ¿verdad?, Entendiendo el Apocalipsis. Desde hace 8 días ya comenzamos a hablar un poquito de lo que es la introducción a todos estos eventos que son narrados en el Apocalipsis y empezamos un tema que se llamaba Claves para entender el Apocalipsis. Antes de comenzar con ello, te quiero dar nuestras redes sociales para que puedas hacer contacto, nos ayudes a enriquecer el programa y de esa manera puedas tener contacto con nosotros, nos puedas hacer preguntas, sugerir temas, pedir oración o cualquier necesidad que tú tengas. Así es que pon atención porque ahorita te las damos y no te preocupes si se te van al finalizar el programa, las vamos a volver a repetir. Amén. En Twitter es @masadadulam, en facebook.com/masada.adulam. El número del WhatsApp es 5583882035 y el número en línea directa es 5576909589. El email es masadadulam@gmail y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, ahí las tienes. Te quiero mencionar que en nuestro canal en YouTube, Israel Chapa, como ya se te dijo, todo en mayúsculas y con una sola R, porque si lo tecleas en minúsculas o con 2 R, ese no soy yo. Entonces, ahí en nuestro canal vamos a estar subiendo todo lo que escuches aquí. También tenemos enseñanzas de los otros programas que tenemos sobre discipulado que hacemos los lunes a las 8. Te queremos invitar los días viernes donde tenemos enseñanza un poco más profunda, los días sábados que es especial para los jóvenes y los domingos a partir de esta semana que tenemos la transmisión de nuestro culto, la predicación de la palabra temprano en la mañana a las 10:30 y por la tarde, por la noche, precisamente este horario a las 8 de la noche, donde vamos a estar hablando de la doctrina del tiempo del fin, específicamente de cómo entender el Apocalipsis.
Bueno, te decía que hace 8 días comenzamos a tocar claves para entender el Apocalipsis. Por ejemplo, hace 8 días vimos temas como por qué fue escrito el Apocalipsis. Hablábamos un poquito del nombre del libro, que significa revelación. Entendimos que revelación era quitar el velo, descifrar algo de otra manera que no podría entenderse, que es como pusimos el ejemplo, si te acuerdas, como el asunto este de revelar los rollos antiguos de las cámaras, ¿verdad? Que eran oscuros y que necesitaban de ciertos químicos para que pudiera aparecer la imagen. Si te interesa estos temas, entra a nuestro canal de YouTube o aquí mismo en el portal de Facebook de Masada Dulam, o también si estás suscrito al grupo Hermanos, ahí tenemos varios archivos. Todos los días publicamos enseñanzas sobre diferentes tópicos, familia, etcétera, etcétera. Ahí puedes encontrar todo esto. También hace 8 días hablábamos, por ejemplo, de las profecías relativas al tiempo del fin. Aprendimos cómo estructurarlas, cómo empezar a tener esta ayuda para comprenderlas, y también entendimos que el uso del lenguaje que se utiliza en las profecías normalmente es un lenguaje figurado y de símbolos que están relacionados directamente con otros escritos proféticos de la Biblia, no solo con el Apocalipsis. También aprendimos que el Apocalipsis contiene claves fundamentales para poder entender las profecías de Daniel. Ojo, pon atención, si tú verdaderamente quieres entender el Apocalipsis, tienes que poner énfasis en las enseñanzas, en las profecías de Daniel, pero también en Mateo 24. Aquí estoy esperando a ver quién me hace segunda, nadie me hace segunda. Están impresionados hoy. Bueno, hablábamos también que el Padre le dio la mayor parte de la revelación a Jesús en forma de un rollo sellado con 7 sellos, y entendíamos que esta imagen es una imagen profética que nos enseña cómo revelar lo escrito ahí en este libro, porque solamente Jesús puede descifrar el significado de sus símbolos, de sus visiones y descripciones. Aprendimos que hay 2 factores fundamentales para poder interpretarlo. Primero, que las claves para entender el contenido del Apocalipsis deben ser explicadas por propias palabras de Jesucristo mismo, que están escritas ahí en los evangelios. Y segundo, también aprendimos que de acuerdo a segunda carta a Timoteo 3:16, hay otros pasajes de la Biblia inspirada de la palabra de Dios que nos ayudan a aclarar algunos símbolos del Apocalipsis. También aprendimos que de acuerdo a Daniel 12:10, Dios se propuso que en el tiempo del fin aquellos que él llama los entendidos comprenderían estas profecías. Y también, ya casi para cerrar la transmisión de hace 8 días, hablamos del Apocalipsis capítulo 1 verso 19, en donde aprendimos que Cristo le dio a Juan una serie de instrucciones. Le dijo que escribiera, número 1, las cosas que había visto; 2, que las que son; y 3, de las que han de ser después de estas, es decir, las profecías relativas al futuro. Vimos un poquito el entorno también mundial, que es una situación política religiosa que iba a estar de determinada manera para que fueran manifiestas estas señales del tiempo del fin. Aprendimos del archiengañador, que aprendimos por qué yo le llamo archiengañador, porque maximiza el engaño. Hablamos de Satanás un poco, y hablamos del día del Señor en la profecía, que se refiere en general al día del juicio de los últimos días. Si tú no tuviste la oportunidad de escucharnos hace 8 días, de todas estas cosas hablamos, no te preocupes, ve al canal de YouTube y ahí con toda confianza puedes oírlo, pero también descargarlo. No hemos puesto ninguna restricción a ninguno de nuestros audios para que tú puedas descargarlos en tu dispositivo, en tu tablet, en tu computadora, y puedas oírlo las veces que sean necesarias a fin de que puedas comprender todo esto de lo que estamos hablando. Bueno, vayamos de entrada ya a la enseñanza del día de hoy. Estábamos hablando la vez pasada que el meollo de este conflicto del tiempo del fin, el asunto central de este conflicto que va a haber en el tiempo del fin, es una interrogación, es una pregunta muy crucial que toda la humanidad se debería de hacer. ¿A quién va a adorar la humanidad? ¿A Satanás o a Dios? Desgraciadamente vemos lo que hará la mayoría, que está contenido en el libro del Apocalipsis 13, capítulo 13, versos 3 y 4. Apocalipsis 13, versos 3 y 4. Una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal.
pero fue curada, lo que tenía al mundo entero asombrado, y seguía a la bestia. Adoraban al dragón Adoraban al dragón por haberle dado su poder a la bestia, y también adoraban a la bestia y decían: ¿quién es tan poderoso como la bestia, como para poder pelear contra ella? Mira qué terrible. Dice aquí que en este tiempo se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Tristemente, la mayoría de la gente, y podemos verlo desde ahora, no está enfocada. Es más, tú le empiezas a hablar de Dios a alguien y son renuentes. Ya no es por cuestión nada más de fe que te digan: es que yo tengo otra religión, es que yo tengo otra manera de entender las cosas. No, definitivamente muchos, desgraciadamente, por estas afirmaciones filosóficas, declaran que Dios está muerto. Asumen que esto que alguna vez dijo Nietzsche y otros filósofos es verdad, por cuanto estamos en la época de la razón. Desgraciadamente esto va a ir en escalada, hasta el grado en donde acabamos de leer ahí en Apocalipsis, que dice que las personas van a adorar al dragón porque le dio autoridad a la bestia, y que van a adorar a la bestia misma, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Vemos que es una actitud cobarde de parte de la humanidad, porque en lugar de oponerse a este poder político religioso, pues van a doblar las manos, porque van a decir: si me opongo, puedo tener unas repercusiones muy difíciles. ¿Quiénes van a participar en esto? Ahí mismo el verso 8 nos completa la información. A la bestia la adorarán todos los que viven en la tierra y que no tengan su nombre escrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Aún en la actualidad, casi todas las personas del mundo están, lo quieran o no, bajo el maligno, el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual dice la propia Biblia que engaña hasta el día de hoy al mundo entero. Lo dicen pasajes como Primera de Juan 5:19, como Apocalipsis 12:9. La influencia que Satanás ejerce sobre la humanidad va a ir creciendo, te decía hace un momento, hasta llegar a su nivel más alto, a su nivel más álgido, en este tiempo que se nos está narrando en Apocalipsis, en el tiempo del fin. Sin embargo, óyeme bien, no todos son malas noticias. Decíamos en la enseñanza de esos 8 días que primordialmente el Apocalipsis no es un libro de terror, no es un libro de catástrofes ni de fatalidad. El Apocalipsis es un libro de esperanza. Y como parte de esta buena noticia que es el Evangelio, porque eso significa Evangelio, buenas noticias, el hombre será advertido. El hombre, la humanidad, cuando digo hombre me refiero a la humanidad ahora mismo está siendo advertida. Juan, el escritor de Apocalipsis, el que se recostaba en el pecho del Señor, el que oía cómo retumbaba su corazón, el que podía sentir su respiración, es decir, el que estaba más allegado a él, y esto nos debería decir mucho, nos habla acerca de la visión del ángel que tenía algo en específico. Está en Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Fíjate cómo dice Juan acerca de esta situación en donde el hombre, la humanidad, todos seremos advertidos. Luego vi a otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia, eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado el momento en el que va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Es a través del Apocalipsis que Dios nos envía un mensaje muy claro, no a mí, no nada más a los que están conmigo, no nada más a los cristianos evangélicos, no nada más a los que se congregan en un templo, en una congregación. Este mensaje se lo otorga Dios a toda la humanidad. El mensaje es muy claro. Se acerca el momento en el que ya no tolerará más que los seres humanos lo rechacen y adoren al maligno. El sistema idolátrico de Satanás será borrado de la tierra antes que Cristo comience su reinado como Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor
no se enoja todos los días porque tenemos esa mala costumbre de decirle a las personas, pórtate bien o Dios se va a enojar contigo, pórtate bien o Dios te va a castigar, compórtate porque si no Dios va a tomar represalias contra ti. Y esto es un error. Dios no se enoja todos los días. Por eso la Biblia nos habla del día de la ira del Señor. El Señor solo se va a enojar un día. Pero ese día que el Señor se enoje, ese día del cual nos hablan varios profetas y desde luego también el Apocalipsis, va a ser cuando acontezca todo esto grande y terrible. Dios ya se está cansando y no va a tolerar más que los seres humanos lo rechacen y que estén adorando al maligno. Ese tiempo, de acuerdo a todo lo que estamos viendo, a las señales que se están presentando, cada vez está más cerca. ¿A quién responderá entonces Dios en ese momento de angustia? ¿A quién está respondiendo Dios ahora mismo cuando se le invoca? Porque a veces yo me encuentro con personas últimamente que navego mucho dado el tiempo que estamos en casa, en los chats, en las redes sociales. Me encuentro con mucha gente que dice, oiga pastor, pero ¿por qué es que si yo oro a Dios y no me responde? Otras personas me han dicho, pues yo no creo en Dios, pero si Dios me concediera, si Dios me hiciera, si Dios me proveyera, si Dios me sanara. Y hay mucha gente que conociendo y aún no conociendo piden a Dios y se quejan porque no reciben. Dios responde a ciertos ruegos, Dios responde a ciertas peticiones. Te quiero explicar por qué, porque el Apocalipsis mismo nos lo revela de esta manera. El templo en Jerusalén fue durante mucho tiempo, sobre todo en el tiempo del Antiguo Testamento, el centro del culto. La primera parte, inclusive cuando Jesús estuvo entre nosotros, era el centro del culto a Dios, al Dios verdadero. La presencia de Dios se manifestaba allí, como nos lo dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versos 13 y 14. Tocaban las trompetas y cantaban al unísono, alabando y dando gracias al Señor. Hacían sonar las trompetas, los platillos y los otros instrumentos musicales, mientras cantaban y alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno y su fiel amor es para siempre. En ese momento se llenó el templo del Señor con una nube. Debido a la nube, los sacerdotes no pudieron seguir celebrando el culto porque el templo de Dios estaba lleno de la gloria del Señor. En el Apocalipsis, Dios aparece con frecuencia sentado en su trono, en los cielos, en su templo celestial. Antiguamente este trono estaba representado por el propiciatorio que estaba encima del arca del testimonio. Recuerda que cuando leemos, por ejemplo, la construcción del tabernáculo, la construcción del arca del testimonio o arca del pacto, recuerdas que era una caja de madera revestida de oro, pero recuerda que en la parte de arriba tenía una tapa en donde tenía a dos querubines que son los rangos angélicos más altos. Ellos están siempre delante de la presencia de Dios. Dice el texto sagrado que tenían sus alas abiertas. Esta caja, trono, porque eso es un símil del trono, tipificaban que Dios estaba sentado precisamente ahí. Por eso cuando tenían esta construcción del tabernáculo, cuando después construyeron el templo, este lugar era un lugar que no cualquiera podía entrar, porque ahí estaba la misma presencia del Señor asentada. Acabamos de ver, por ejemplo, cómo es que en el segundo libro de Crónicas se nos dice que el trono estaba representado en este lugar y constantemente se habla de que Dios está sentado en su trono, pero ahora en los lugares celestes. Cuando el apóstol Juan vio cómo los ángeles derramaban, por ejemplo, el castigo final, oyó una voz desde algún lugar. La Biblia nos especifica de dónde vendrán las órdenes, de dónde vendrán las voces, ¿sí? Porque no es como que las vas a oír en todo el cielo, no es como que las vas a oír de cualquier lugar. Hay un lugar de donde van a venir todas estas órdenes. Leámoslo en Apocalipsis 16, verso 17. El séptimo ángel vació su copa en el aire, y del templo salió una fuerte voz desde el trono que decía, todo se acabó. Las órdenes, dice, oyó una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. En otra ocasión un ángel le dijo a Juan,
levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Esto lo dice Apocalipsis 11:1. Se nos enseña entonces pues que Dios está en su templo, número 1, que recibe las oraciones de sus siervos, porque claramente ahí en donde está sentado no nada más está viendo a ver qué hace o ver qué lindo está su templo, o mira qué bonito está hecho de oro mi altar. Apocalipsis 8:3 nos dice lo siguiente. Llegó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un recipiente de oro con mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Así que puso esta ofrenda sobre el altar de oro que estaba frente al trono. Delante del trono de Dios hay un altar. Delante de ese trono hay un altar que es de oro. En ese altar, fíjate bien, al ladito hay un incensario. ¿Saben lo que es un incensario? Alguna vez, bueno, los que son más tradicionalistas, los que fueron a la iglesia tradicional, ya saben, ¿verdad? Cuando iban y los monaguillos y el cura, ¿de dónde copiaron todo esto? Pues de la Biblia, claro está. Tienen una serie de cadenas y abajo tienen como una especie de esfera con agujeros en donde meten el incienso y prendido lo empiezan a mover, a menear. ¿Sale? Ellos lo hacen literalmente porque no entienden que todo esto es una simbología. Lo acabamos de decir al principio. Hay símbolos que significan determinadas cosas. Pero ese incienso que dice que sube hasta la presencia de Dios, que en todo el Antiguo Testamento se nos narraba que a Dios le gusta el incienso, se refería precisamente a las oraciones justas de los santos. Eso es el incienso que menciona el Antiguo Testamento. De tal manera que de hoy en adelante, cuando tú comiences a leer la Biblia, llegas a una parte en el Antiguo Testamento donde dice que el Señor Jehová, el Señor Yahweh, el Señor Jehová, que es lo mismo perfectamente todo, el eterno, el olam, el autoexistente, el que era, el que es y el que será, todo eso significa lo mismo. Él está delante del trono, muy atento. Acaba de leer, ¿verdad?, la hermana Dara, que está muy atento, ¿sí? Y que ahí hay un ángel que está delante de él con este incensario y tiene mucho incienso que lo está añadiendo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, porque ahí está Dios, ahí está la presencia escuchando, atenta las oraciones. Algo que quiero aclararle a todas esas personas que me han preguntado por qué a veces Dios no le responde. Dios siempre responde. Dios siempre responde. A veces dice sí, a veces dice no, y a veces dice sí, pero no por el momento. Vuelvo a repetirlo, a veces dice sí, a veces dice no, pero a veces dice no por el momento. Pero en específico, si seguimos leyendo, nos dice que Dios está escuchando una oración continua a través de sus verdaderos siervos. Ojo, cuando la Biblia dice verdaderos siervos, quiere decir que hay falsos siervos. No todos, dice ahí Mateo precisamente, en Mateo 24, el propio Señor Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor. Y cuando, por ejemplo, aquí Apocalipsis dice que los verdaderos siervos, automáticamente tú debes de entender que hay falsos siervos, falsos servidores. Hay aún gente que tiene un corazón muy decidido, que tiene fe y que cree fervientemente en lo que hace, en lo que cree, en lo que le ha enseñado la tradición. No la Biblia, la tradición. Pero ¿sabes qué? Están sinceramente equivocados. Perdón si te di un piedrazo con esta aseveración, pero no lo digo yo. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Delante del trono está el Señor escuchando a sus verdaderos siervos. Por eso, a veces, aunque creas en Dios,
aunque estés en una organización religiosa, cualquiera que ésta sea, pero que no está cimentada en su palabra, que no está cimentada en las directrices de Dios, o aún, aunque vayas en una real en donde la máxima autoridad es la Biblia y es Dios, pero si tú no estás dentro de la normativa de lo que Dios quiere que hagas, perdóname, pero entonces tus plegarias por eso no están siendo escuchadas. Dice la Biblia ahí mismo sobre este asunto en Apocalipsis 6:10, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas a nuestra sangre en los que moran en la tierra? El Apocalipsis nos revela las circunstancias en que serán respondidas plenamente estas oraciones. Recuerda que una de las cuestiones que acabamos de mencionar de las respuestas de Dios es una sí, pero no por el momento. ¿Cuántas veces quizá has de haber orado, has de haber pedido, Señor, acaba con la injusticia, Señor, acaba con la pobreza, Señor, acaba con el coronavirus? Muchos están orando, están totalmente equivocados. No se va a acabar porque doblen y te deshagan las rodillas. Mejor deberíamos de estar orando por las enfermeras, por los doctores, por los mismos enfermos y por lo que va a pasar después. Pero no porque se acorte, porque Dios tiene medidos los tiempos. Hay un tiempo para todo y la Biblia dice que todas estas oraciones que en apariencia no están siendo respondidas van a ser plenamente contestadas de aquellos que adoran verdaderamente a Dios y claman por justicia. Juan cita las palabras de Jesús, quien les promete a sus siervos lo siguiente en Apocalipsis 3:12. Amén, dice. El que salga victorioso será una columna en el templo de mi Dios y permanecerá siempre allí. En él escribiré el nombre de mi Dios y de su ciudad, la nueva Jerusalén que bajará del cielo, de donde está mi Dios. También escribiré sobre él mi nombre nuevo. Finalmente se volverán las tornas a los servidores fieles de Dios, es decir, va a cambiar el viento, va a cambiar la apariencia. Ahorita a los verdaderos seguidores de Dios se les dice mochos, se les dice aleluyas, se les dice, ay, tú nada más pura Biblia, se les dice, ay, sí, tú nada más puro Dios y cosas peores, porque aquí siquiera recibimos críticas. En otros países hasta nos matan a los verdaderos seguidores de Dios. Pero dice aquí en Apocalipsis 3:12 que finalmente va a cambiar todo y los servidores fieles de Dios, ahora sí, como dice el dicho, el que ríe al último ríe mejor, serán los ganadores. Dios los recompensará por su paciencia y perseverancia al esperar que Él cumpliera sus promesas y respondiera a sus oraciones. A medida que Dios interviene en los asuntos del mundo y manifiesta su gran poder a todas las naciones, sus verdaderos adoradores, lo repito, sus verdaderos adoradores lo celebrarán con júbilo. Mucha gente tiene miedo de morir. ¿Y sabes por qué tienen miedo de morir? ¿Sabes por qué le asusta tan terriblemente esto que está pasando en el mundo? Porque no están preparados. Porque no saben qué va a ocurrir después de que no estén. Nosotros hemos creído, sabemos, para eso estudiamos, para eso oramos, para eso no estamos, como dice la Escritura, no estamos ignorantes de ello. Y al contrario, el día que todo esto se empieza a tornar cada vez peor y peor y peor, perdóname lo que te voy a decir, pero los verdaderos seguidores, los verdaderos adoradores vamos a celebrar. ¿Sabes por qué? Porque se va a cumplir todo lo que está escrito. Y dice la Biblia que entonces se celebrará con el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15, verso 3 y 4, dice lo siguiente. Cantaban la canción de Moisés, siervo de Dios, y la canción del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso, obras de manera justa y verdadera, Rey de las naciones. Ahí está, Apocalipsis 15, 3 y 4.
Mira, imagínate el panorama. Quiero que te imagines el panorama. La vasta mayoría, de acuerdo a lo que todavía, a lo que acabamos de leer, la vasta mayoría todavía van a estar unos confundidos, otros engañados, pero va a haber otros, inclusive, como dijimos, con actos cobardes que, sabiendo la verdad y viendo las catástrofes, van a preferir adorar a la bestia y al falso profeta, al hijo de iniquidad. Porque la Biblia misma dice que el que no está con Dios está en su contra. Querido amigo, aquí no hay neutralidad. El que no, dice Dios, el que conmigo no recoge, desparrama. No hay neutralidad. O eres de Dios, o tú ya sabes de quién eres. Perdóname. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Más adelante, en estas claves para entender el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que hay un patrón repetitivo, Constantemente nos vamos a estar encontrando el número 7. ¿Se han dado cuenta de eso? El número 7 se repite muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, el primer capítulo de aquí de Apocalipsis nos menciona 7 iglesias, 7 candeleros, 7 espíritus, 7 estrellas, 7 ángeles. Los acontecimientos principales del libro están agrupados en 7 sellos. ¿Tú crees que es casualidad? Nos habla de 7 trompetas, de 7 truenos, de 7 copas que tienen las 7 plagas postreras. También encontramos 7 lámparas de fuego, un cordero con 7 cuernos y 7 ojos. Esto es impresionante. Ahora, apenas es el segundo programa que estamos hablando de esto. Así es que no te desesperes, voy a abordar cada uno de los temas, vamos a hablar de cada uno de los temas. Ahorita estamos tomando como que una generalidad para que empecemos a acomodar las cosas. Te estoy enseñando el panorama general y después lo vamos a abordar cada uno por temas para que tú sepas dónde incrustar en cada lugar la pieza que va. Recuerda que la Biblia es su propio intérprete. Recuerda que solo hay 2 reglas para entender esto. Número 1, entender lo que Cristo mismo dijo, porque Él es el Cordero que abrió los sellos. Y segundo, aplicando el término de 2 Timoteo 3:16, la propia Biblia es su intérprete, porque toda la escritura de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Lee el versículo. Pero sigamos con los 7. Dice también, por ejemplo, que hay un dragón que domina a la bestia y este dragón tiene ¿cuántas cabezas? 7. ¿Y cuántos cuernos? 10. Ay, ahí sí se los agarra en curva. Aleluya, así me gusta. Estén listos, pues. Entonces, también habla de 7 montes y 7 reyes que están relacionados con las cabezas de la bestia. Todo esto quiere transmitir el mensaje y utilizar este número por una cuestión. En la Biblia el número 7 simboliza la idea de la totalidad espiritual. Cuando nosotros íbamos a la escuela, recuérdenlo, cuando iban sobre todo a la primaria, tú hacías un trabajo, hacías una tarea y ¿con cuánto te calificaban? Pues máximo es el 10. ¿Verdad? Decíamos 10, perfecto, y le llevábamos el 10 a nuestros papás y hasta se ponían contentos, porque el número 10 también sacaron esta relación de la Biblia. El número 10 tipifica perfección humana, pero el número 7 tipifica perfección divina y te da la idea de totalidad. Por ejemplo, 7 días representan la totalidad de una semana. Dios introdujo este concepto inmediatamente después de crear a los primeros habitantes de la tierra. Fíjate que dice en Génesis 2, versículos 2 y 3. Amén. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo voy a leer con la interpretación que te acabo de dar. Mismo versículo. Recuerda que estas claves te van a servir para toda la Biblia. Hay un principio que se llama principio de la primer mención. A ver, díganlo conmigo. Principio de la primer mención. Y quiere decir que cuando tú
lees algo por primera vez en la Biblia, ese versículo, eso que acabas de leer, va a tener grandes implicaciones en el resto de la Biblia. Por eso, cuando habría que hablarse de algo que está completo y que de acuerdo a Dios está perfecto, tenía que establecerse ¿en dónde? En el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Lo voy a leer ya con este sentido de interpretación. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, ¿verdad? Entonces, utilizando este concepto, fíjate cómo diría, y acabó Dios perfecta y completamente la obra que hizo. ¿Te fijaste? Ahí se cumple la regla. Y reposó completamente el séptimo día de toda la obra que hizo, y bendijo Dios todo lo que había completado espiritualmente. ¿Te fijas? Estoy diciendo séptimo día siempre, pero ya aplicando este término. El Apocalipsis nos explica la forma en que Dios va a llevar a cabo entonces pues completamente su plan maestro de salvación. Por eso hay tantos 7 en el Apocalipsis. Ahí se nos narra la obra completa de la salvación del género humano. Nos da un bosquejo que nos ayuda a entender cómo es que se van a cumplir los aspectos proféticos del plan de Dios, especialmente en los últimos días. Por eso nosotros aquí en la congregación tenemos 7 fiestas, es decir, donde aprendemos la completa revelación del plan que tiene Dios para salvar a la humanidad. Eso tipifica las 7 fiestas. Acabamos de celebrar Pascua, celebramos panes sin levadura. Sigue dentro de ¿cuántos días Pentecostés? 50 días después de la Pascua sigue la fiesta del Pentecostés, y así te voy a enseñar todo esto. Sobre todo los viernes hablamos de todas estas cuestiones cuando van llegándose los días, por si te interesa saberlo. Ahora, fíjate bien amigo y hermano que nos escuchas. Él va a completar su plan de salvación y nos da un bosquejo de todo esto. Esta representación de totalidad es un elemento importante para poder entender el mensaje a las 7 iglesias. Hay quien cree que el mensaje a las 7 iglesias es a las 7 etapas que iba a vivir históricamente la iglesia de Cristo, empezando desde el amor fraterno en Éfeso y terminando tristemente en la Odisea, donde ahorita muchos son tibios. Qué tristeza. Pero en realidad así estamos. Así estamos. Esta historia, esta narración se encuentra en los 3 primeros capítulos del libro del Apocalipsis. Cuando comparamos este lenguaje simbólico con los símbolos e imágenes, entiéndeme, yo lo voy a explicar de esta manera para todos los que no están acostumbrados al lenguaje bíblico. Tú tienes que entender que el número 7 se aplica de una manera simbólica o figurada en otras partes de la Biblia. Y cuando tú aprendes, por ejemplo, que 7 es perfección, es algo que está completo de acuerdo a Dios, entonces vas a empezar a ver cómo se te van a abrir las escrituras, cómo vas a poder entender cosas que a lo mejor no entenderías a primera mano. En el Apocalipsis Dios les revela a sus siervos, en un resumen concreto, los factores que tendrán el mayor impacto en sus vidas, entre estos sus pruebas y recompensas, hasta que esté terminado su plan para la humanidad. En los capítulos finales del Apocalipsis, en el 21 y el 22, les da a los justos un breve anticipo de la naturaleza de la relación que van a disfrutar todos con Él eternamente. Se nos narra, ahora sí, el río que emana del trono de Dios. Se nos narra que va a haber 2 árboles de la vida, uno de cada lado de este río maravilloso. Se nos presenta un panorama increíble. Todo esto es simbólico, pero aunque tú todavía, porque estamos iniciando, porque estás en el ABC apenas entendiendo lo que es la profecía bíblica, aún cuando tú no tengas mayor conocimiento y tú lees el capítulo 21 y 22, te vas a dar cuenta de que ahí hay una promesa, que ahí hay un escenario maravilloso que Dios les está prometiendo a todos aquellos que permanezcan fieles y que le busquen. Al presentar los acontecimientos más importantes, Dios está utilizando este patrón de 7 para hacer hincapié en la plenitud del resumen profético que Él nos está enseñando.
A pesar que los modelos bíblicos de 7 son simbólicos, hay ocasiones en que también nos dan la idea de que algo está completo, pero también en el plano real y literal. Ojo, porque el número 7 nos habla de que algo está completo. De acuerdo a Dios, de acuerdo divinamente, de acuerdo espiritualmente, el número de que algo está completo, que está perfecto, es el 7. Pero no solo es un símbolo, también puede ser una realidad, algo tangible, algo real. Vamos a poner un ejemplo. Dios le dio al faraón un sueño en Egipto, ¿se acuerdan? ¿Qué tenía el sueño? ¿De qué hablaba el sueño? ¿Te acuerdas? De que veía 7 vacas gordas, ¿sí? Pastando, y de repente vio otras 7, pero eran flacas y terminaron comiéndose a las gordas. Y el segundo era de que veía 7 espigas llenas y de repente aparecieron 7 espigas menudas que terminaron también comiéndose a las otras rellenas de trigo. ¿Qué significaba el sueño de acuerdo a la Biblia? Que 7 años iba a haber abundancia en toda esa tierra y 7 años de hambre. Y dice que un hambre tan grande que se iban a comer las flacas a las gordas, ¿verdad? Amén. ¿Cuántas dicen amén? Ay, amén. Sí, señora, las gordas. No está hablando de sus lonjas, hermana. No está hablando de sus lonjas. ¿Sale? Está hablando, pero en un sentido. ¿Se fijan que ahí el número 7 es utilizado en algo real, en algo tangible? 7 años. ¿Pasaron los 7 años o no? Sí. ¿Fueron primero de mucha abundancia, sí o no? Sí. Y después de mucha hambre devastadora. Al revelarle esta información al faraón por medio de un sueño, Dios hizo que pusiera a José en una posición muy importante en Egipto. Así, en los terribles años del hambre, José pudo proteger y alimentar a su familia. ¿Cuántos eran su familia? ¿Alguien recuerda cuántos llegaron a Egipto? 70. Fuerte. 70. Más fuerte. 70. Sí, eran 70. 70 personas llegaron a Egipto, de los cuales hoy es una nación que lleva esta promesa de perfección y todo estar completo, que están sembrando los desiertos y que tienen el ejército más poderoso del mundo, que tiene especialistas en todas las áreas importantes en el mundo. Einstein era judío. Es más, a los que les gusta la farándula, Steven Spielberg, el que hace las películas, es judío. Se cumple. De solo 70 personas, fíjate, lo que para todo el mundo podría haber sido una tragedia, o más bien fue una tragedia en esos años, Dios lo utilizó para salvar una nación. Yo cuando leo esto, por ejemplo, hoy día, con este asunto del COVID-19, con los otros eventos que van a surgir, porque no creas que esto se va a acabar aquí. Para la vacuna faltan como 2 años. Ya lo verás. Pero yo digo, Señor, ¿qué estás haciendo para nosotros? Muchos tienen miedo, yo estoy contento. No por la gente, aclaro, no por la enfermedad, sino porque sé que Dios está trabajando mientras nosotros no nos damos cuenta. ¿O qué? ¿El Dios del genoma, el Dios del ADN, no es nuestro mismo Dios? ¿Quién permite todas las cosas? Dios en ese entonces permitió esta gran hambruna para salvar a 70 personas y que de ahí saliéramos tú y yo. Y te voy a decir por qué tú y yo. Porque de la descendencia de una de las tribus de ellos, de Judá, nació el Mesías. De los judíos vendrá la salvación. Mira qué hermoso es. Cuando empiezas a atar todos los cabos es fácil. Pero necesitas entrenamiento, necesitas un maestro, necesitas quien te enseñe, no de acuerdo a su mente, sino de acuerdo a lo que se marca en su palabra. Que te abra los ojos, te enseñe a estudiar, te enseñe a interpretar con la propia Biblia en la mano, para que tú puedas darte cuenta de todas estas cosas. De la misma forma, Dios puede predecir el resultado de cualquier aspecto de la historia.
Isaías, por ejemplo, en el capítulo 46, versos 9 y 10, habla de este asunto y nos dice lo siguiente. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo mi propósito y se cumplirá, y haré todo lo que deseo. Puede además entonces controlarlo todo, hacer que se cumplan las cosas según su voluntad. Hace un ratito estaba yo en una plática telefónica, fíjate, ahí es donde me doy cuenta más o menos qué edad tenemos, aunque no los conozca, porque los chavos usan las apps, los mensajes, el WhatsApp, y nosotros la gente grande todavía hablamos por teléfono. Los chavos casi no hablan por teléfono, ya puro mensaje. No, estaba hablando con un pastor por teléfono y estábamos hablando de este asunto precisamente en donde podemos, él me pide ayuda, casi me está pidiendo una supervisión sobre un trabajo que quiere hacer y me impresionó porque tiene la ambición de hacerlo, en el buen sentido ambición, de hacerlo conocer a nivel mundial. Me hablaba de invertir $139 en un programa para computadora. Échale cuentas cuántos son $139, nada más para tener un programa para desarrollar una serie de enseñanzas que quiere dar. ¿Y sabes qué es lo que más me impresionó? Me dijo, supervíseme, cheque mi trabajo y sea mi colaborador. ¿Sabes por qué? Porque definitivamente yo le explicaba y le decía, si es voluntad de Dios, no se preocupe, va a él abrir la puerta porque él puede tener control absoluto sobre el futuro de todo lo que hacemos. Y mientras unos están preocupados, y mientras unos están con el Jesús en la boca, y mientras unos están que ya se muerden las uñas, los dedos, los muñones y las muñecas, de tantos nervios que le dan, hay siervos como este varón que me habló en la tarde que está trabajando duro y en vez de decir me voy a guardar un peso, está diciendo voy a invertir $139 a la gloria de Dios. Mire qué impresionante es eso. Cuando la mayoría estamos de cuentachiles, a ver para cuánto me alcanza, a ver, ay no, la carne ya está bien cara, uy no, pero cómprate lo que menos cueste porque no sabemos cuánto dure esto, pues que no tenemos un Dios poderoso que provee. Isaías dice, Él tiene control sobre todo y va a hacerlo todo según su voluntad. Él puede revelar el futuro con toda clase de detalles asombrosamente precisos y acertados. No debemos suponer, como algunos lo hacen, que los grupos de 7 en el Apocalipsis tienen únicamente un valor simbólico. Por lo general, cuando tú veas un grupo de 7 en algo en la Biblia, es que ahí hay un misterio. Ahí Dios está anunciando sucesos proféticos o reales y debes de tomarlos muy, muy en serio. Ya para acabar casi esta enseñanza, cuando Juan escribió el Apocalipsis, los cristianos estaban siendo perseguidos y en algunas ocasiones martirizados. Todo ello con la aprobación de los emperadores romanos. Con frecuencias el Apocalipsis hace un contraste entre la injusticia de la época y el futuro gobierno de Jesucristo y sus santos. Este es otro aspecto muy importante del Apocalipsis. Uno de los temas centrales de las profecías es la identidad de aquellos que van a regir el mundo en el futuro. Fíjate qué dice Apocalipsis 26. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fíjate qué impresionante. En el capítulo final leemos cómo los fieles siervos de Dios recibirán vida eterna, vida Zoe, en la resurrección y reinarán por los siglos de los siglos. Primera etapa, van a reinar 1000 años. Demostraste que eres capaz, reinarás por los siglos de los siglos. Otro detalle importante es dónde van a servir inicialmente con Jesús estas personas de las que habla en su gobierno. Fíjate que dice Apocalipsis 5:10. De ellos hiciste un reino,
Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Hago una aclaración, el sacerdocio en la Biblia no está limitado a los varones. Hay mujeres en la Biblia que gobernaron, que ministraron, que complacieron al Señor y quisieron y llevaron una vida justa como el Señor. Bueno, no como el Señor, conforme al Señor. Así es que sacerdote no es el que trae una túnica ni copia todo lo que hace en la Biblia adaptándolo a sus necesidades. Esa es la religión tradicional. Sacerdote, o como diría la Biblia en hebreo, los kadoshims, ¿se entiende mejor? Los kadoshims. Si kadosh es santo, ¿qué será kadoshims? Santísimo. No. Kadosh es santo, pero habla de los kadoshims. ¿Qué serán los kadoshims? ¿Sacerdotes? Fuerte. ¿Sacerdotes? Claro, los que se dedican en santidad a Dios. De acuerdo a la palabra se entiende Kadosh, Kadoshim, es derivado de la misma palabra. Aquí en la Biblia se traduce sacerdocio, pero en realidad son los santificados para Dios, los que copian los designios de Dios. Eso debemos de ser tú y yo, no importando si eres hombre, si eres mujer. Aclaro. Al comienzo del Apocalipsis, Juan habla acerca de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano rey de los reyes sobre la tierra. Lo dice ahí en el verso 5 del capítulo 1. Después Juan le dice a los cristianos que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y los que están aquí dicen: Amén. En verdad, estas personas, los kadoshims, los santificados, los reales sacerdocios, ¿sí? Para ser sacerdote no tienes que meterte en ningún tipo de movimiento religioso. Tienes que seguir al Señor. Tienes que limpiarte en su palabra. Tienes que obedecer su voluntad. Y tienes que buscar con tu vida agradarle. Eso es lo que tienes que hacer. No llevar ahí las manos juntas y traer tus sombrerotes y tus túnicas de loco. No. Ya vamos a hablar de el falso sistema político y religioso más adelante. Pero tú puedes ser de estos que habla la Biblia, de los reyes y sacerdotes que está levantando Jesús para su Padre. En verdad recibirán autoridad bajo Cristo en el reino de Dios aquellos fieles cristianos que perseveren en las tribulaciones y en las persecuciones. La respuesta es sí. ¿Qué se está probando hoy mismo? La fidelidad y la perseverancia. ¿Qué se está probando hoy mismo? ¿Quién eres tú? Porque cuando hay viento favorable, cualquiera lleva el timón de un barco. Pero un verdadero capitán, un capitán de tormenta, es el que lleva el timón del barco, aun cuando las olas lo quieran devorar, aun cuando los vientos lo quieran voltear. Ese debe de ser el verdadero fiel seguidor de Cristo. Esta tormenta es para ver qué tal llevas el timón. ¿Estás gritando, hombre al agua? ¿O estás tomando el timón con toda valentía, confiando que Dios te va a sacar de la tormenta? ¿O ya andas viendo cómo te embarcas pidiendo dinero o haciendo una serie de cosas porque tienes miedo cuánto dure esto? ¿O confías en la provisión de Dios? Estamos tomando precauciones como todos. Estamos teniendo cultos en línea como la mayoría de las... No, yo creo que ya son todas. Estamos en fase 3. Tenemos precauciones, pero confiamos en aquel que nos librará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El apóstol Pablo nos recuerda en la primera carta a los Corintios 6:2 lo siguiente. Dice, ¿acaso no saben ustedes? No, perdón. Dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿O no saben que los santos van a gobernar al mundo? Mira,
A ti que me escuchas, aunque sea por interés, sigue al Señor. No importa cómo llegues, Él te cambia. De verdad, yo conozco un pastor amigo mío, ahí allí iba a decir el lugar, pero lo quemaría. En Oaxaca no os voy a decir, un pastor amigo mío, ahí en Oaxaca, que cuando él me contaba por qué entró al cristianismo, al evangelio, me daba risa. ¿Por qué es de risa? Él, en sus años mozos, en sus años de juventud, era alguien que se dedicaba a la construcción. Y dice que había una iglesia cristiana ahí por donde él pasaba diario. Y que le habían dicho por ahí que los aleluyas, porque así les decían allá a los cristianos en esa región, que los aleluyas se cambiaban las esposas allá adentro. Y por eso entró el tremendo. Me dijo, a ver qué me toca. Y el pastor, porque hoy es día es pastor. No importa cómo entres ni por qué entres, métete al arca. El arca es el evangelio. El arca es Jesús mismo. Acuérdate que el animal que no entra al arca se muere. Así es que no seas animal. Métete al arca. Déjame acabar porque si no aquí ya voy a terminar predicando. Y solo estamos enseñando el día de hoy. Veamos lo que Cristo revela a Juan en Apocalipsis 24 y casi estoy por terminar. Apocalipsis 24. Después vi unos tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido el poder de juzgar. También vi a las almas de los que habían sido decapitados por dar testimonio sobre Jesús y anunciar el mensaje de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca de la bestia ni en su frente ni en la mano. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Decíamos hace un momento que todas las cosas que van a pasar en el mundo solo son para probar el carácter, la decisión, la fidelidad y la perseverancia a aquellos que sigan al Señor. Esto es parte del asombroso futuro que Jesucristo tiene planeado para sus fieles seguidores. Vivir y reinar con Él para siempre. Si yo pudiera resumir cuál es la meta y el propósito, imagínalo de esta manera. La Biblia dice que Dios lo ocupaba todo. No había espacio para nadie más, para nada más. No había planetas, no había galaxias, no había soles, mucho menos seres humanos, mucho menos plantas, animales, ni nada. Un día Dios se tuvo que hacer un poco a un lado para darle cabida a la creación. Y en medio de esa creación, tuvo que ceder todavía más espacio para crear al género humano. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere una familia. Por eso la Biblia dice que Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Él vino, se le llamó el unigénito, o sea, el hijo único. Pero en la parte final, en las cartas de Pablo, se le llama primogénito. Y un hijo primogénito solo es el primero, pero tiene hermanos. Dios quiere que tú, que me escuchas, seas parte de su familia. Eso es el futuro que Dios quiere para ti a través de Jesucristo. Reinar con Jesús, con el primogénito, para siempre. Bueno, en las enseñanzas que vamos a tener los siguientes domingos, vamos a estudiar ahora sí, ya por temas, lo que está profetizado acerca de los verdaderos seguidores de Cristo para empezar, a lo largo de los siglos y hasta el momento de su regreso. Te quiero hablar rápidamente de los temas que vamos a tocar. Vamos a hablar precisamente de la autoridad del Apocalipsis, qué autoridad tiene, los sellos, vamos a hablar de los sellos, vamos a hablar del día del Señor, vamos a hablar de las guerras que se van a librar contra Satanás, de la destrucción del imperio de ese mismo ser y desde luego para finalizar vamos a hablar del reino de Dios. Si estás interesado, si traes preguntas, no te preocupes. A lo largo que vayamos abordando los demás temas, verás claramente cómo se empieza a ampliar el panorama. Dios no quiere que permanezcas ignorante.
Acabamos de leer que Dios te está dando avisos. No es una casualidad que estés escuchando esto. No lo es. No lo es. El Apocalipsis es algo más que Armagedón, es algo más que destrucción, es mucho más que tragedia. El Apocalipsis es la revelación del amor de Dios para sus fieles seguidores. El Apocalipsis es un libro de amor, contrario a lo que te hayan contado. Permítenos contarte esta historia de amor a lo largo de las siguientes enseñanzas. Yo espero que nos puedas sintonizar, que te puedas conectar el próximo domingo. Recuerda, siempre a las 8, domingo 8 de la noche, en Entendiendo el Apocalipsis. Lunes tenemos enseñanza básica de la Biblia, si quieres, si te interesa. Los lunes a las 8, los viernes tenemos enseñanza un poco más avanzada. Los sábados exclusivo para los jóvenes. Los domingos temprano a las 10:30 tenemos nuestro servicio en la predicación de la palabra y a las 8 de la noche la enseñanza acerca de los tiempos del fin. Dios sigue hablando hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿estás escuchando su llamado? Mi nombre es Israel Chapa, soy el pastor general de la comunidad cristiana Masada Ulam. Y te repito, solo antes de despedir el programa, los números que tenemos a tu disposición, solo voy a darte dos para que sea más rápido. En el WhatsApp al 55 83. Le pregunto a mi esposa porque ella es la que me marca. 55 83 88 20 35. El teléfono de casa 55 76 90 95 89 24/7. ¿Te sientes triste? ¿Tienes necesidad que alguien ore por ti? ¿Quieres un consejo? ¿Quieres aprender más? No lo dudes, llama. Tal vez mañana sea tarde. ¿Con nosotros estuvieron? Idalia Castro. Ay, Capata. Axamadai. Dara Castro. Bet Castro. Jania Castro. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que sobre ti haya paz. Descansa, que el Señor te bendiga. Espero el día en que tú vendrás y por tus hijos tú regresarás. Cuando suene la trompeta y estarás. Muertos en Cristo resucitarán. Todos los ángeles